las expectativas afectivas, el diseño global de la unidad didáctica, la tarea Facebook, las conclusiones y nuestras referencias. Nuestro trabajo es el producto del diseño, implementación y evaluación de una unidad didáctica que luego vamos a presentar como el nuevo diseño de nuestra unidad didáctica. Seleccionamos a la institución educativa municipal La Arboleda para realizar esta implementación. Esta institución se encuentra en el municipio de Facatativá, con una población de 1.860 estudiantes de estratos 1 y 2, dirigida a 37 estudiantes varones de grado noveno, edades que oscilan entre 13 y 15 años, y cuya característica esencial es que son estudiantes curiosos y muy dinámicos en el área de matemáticas. ¿Por qué solución de ecuaciones cuadráticas con una incógnita y con raíces reales? Escogimos este tema cuando nos dimos cuenta que este tema en nuestras instituciones lo dábamos de una forma simplemente teniendo en cuenta la parte que el estudiante realizaba en los ejercicios y no muy aislados de un contexto. Entonces decidimos con la intención, nuestra intención de este trabajo, es que los estudiantes solucionen las ecuaciones cuadráticas teniendo en cuenta fenómenos de la vida cotidiana, de las matemáticas mismas y de otros ámbitos donde ellos puedan tener claridad para qué solucionan cada una de ellas. Nuestro tema se basa en la normativa curricular, en el Derecho Básico de Aprendizaje del grado noveno número 11, donde el estudiante puede expresar una función cuadrática de distintas formas y reconocer el significado de los parámetros y su simetría en la gráfica. Además está dentro del estándar básico de competencias del grupo octavo y noveno, donde modela situaciones de variación con funciones polinómicas. Cuando empezamos el desarrollo de nuestro tema, tuvimos que empezar a mirar dónde estaba este tema. Entonces hicimos una relación entre los contenidos y los fenómenos. Al empezar a hacer esta relación, nos dimos cuenta que la solución de ecuaciones cuadráticas con una incógnita y con raíces reales estaba a partir de dos estructuras: las ecuaciones cuadráticas completas y las ecuaciones cuadráticas incompletas. Las ecuaciones cuadráticas completas están relacionadas directamente con la variación entre magnitudes cuadradas, lineales y términos semejantes, donde tenemos situaciones como áreas de figuras planas, distancias de carreteras, deportes que generan movimientos parabólicos. Y en las ecuaciones cuadráticas incompletas, que están relacionadas con la proporcionalidad cuadrada de una incógnita, tenemos situaciones como caída libre de objetos, distribución del número de personas en un grupo, velocidad de la energía cinética. Cuando vimos que la utilidad o qué utilidad se le daba a esos fenómenos, hablamos de los contextos PISA 2012, donde relacionamos 4 contextos que son el social, el científico, el profesional y a partir de ellos empezamos a mirar que los métodos de solución de cada una de estas ecuaciones cuadráticas estaban directamente relacionadas con los contextos fenomenológicos y que cuando el estudiante solucionaba una ecuación, ya sea una ecuación completa o incompleta, por cualquiera de los métodos: completación de cuadrados, factorización, fórmula general, transposición de términos, el método geométrico, el gráfico, el ensayo y el error, podría representar esa solución a través de la parte simbólica, gráfica, tabular o geométrica. Pero no nos quedamos solamente en ese análisis de los contenidos. Miramos a qué expectativas de aprendizaje debería contribuir nuestra unidad didáctica. Y planteamos 3 objetivos que son secuenciales. ¿Qué quiere decir que son secuenciales? Que para que el estudiante pueda lograr el segundo objetivo,
debe haber cumplido con el primer objetivo. Y lo mismo, para que el estudiante logre el tercer objetivo, debe haber cumplido con el segundo objetivo. Con nuestro primer objetivo, ¿qué buscamos? Que el estudiante pueda traducir del lenguaje verbal al lenguaje algebraico y a través de esa traducción pueda clasificar la ecuación cuadrática en completa o incompleta. Con el segundo objetivo que buscamos, que los estudiantes cuando traduzcan, cuando hayan hecho ya esa traducción, esa clasificación, escojan el método más adecuado para solucionar. Y con el objetivo 3 que buscamos, que el estudiante use las ecuaciones cuadráticas para la solución de situaciones problemas. Cuando nosotros ya planteamos esos objetivos, nos dimos cuenta que esos 3 objetivos contribuían a las capacidades matemáticas, a que nuestra unidad didáctica contribuyera a las capacidades matemáticas fundamentales como comunicación, razonamiento y argumentación, matematización, diseño de estrategias para resolver problemas, representación, utilización de operaciones y un lenguaje simbólico, formal y técnico. A través de 3 procesos: formular, cuando el estudiante es capaz de formular una situación problema a través de su traducción; emplear, cuando resuelve la situación problema; y el interpretar, cuando el estudiante es capaz de verificar el resultado de esta situación problema. Pero no nos quedamos en esa posición solamente, sino planteamos una serie de procedimientos que el estudiante debería utilizar para poder llegar a ese objetivo. Estos procedimientos los trabajamos para cada objetivo. Entonces, en el objetivo 2 tenemos 10 procedimientos que el estudiante debe utilizar para resolver o para lograr ese objetivo. El primero que tenemos es determinar si una cuadrática es completa o incompleta a partir de sus términos. ¿Por qué mostramos este esquema? Porque en este esquema, o como agrupamos así de esta forma los objetivos, nos podemos dar cuenta las 7 estrategias de solución que puede tomar el estudiante para llegar al objetivo. Una de ellas es que el estudiante determine si una ecuación cuadrática es completa o incompleta a partir de sus términos, escoger el método más apropiado para solucionar la ecuación cuadrática, y en este caso él puede tomar el caso de factorización para darle solución y comprobar que las raíces obtenidas satisfacen la ecuación cuadrática. Pero otro estudiante puede no irse por esa estrategia, sino tomar la estrategia de utilizar el método geométrico para resolver esta ecuación cuadrática. Y luego, al igual, comprobar que las raíces obtenidas las satisfacen. Cuando empezamos a ver que los estudiantes tenían que realizar esos procedimientos, al realizarlos, entonces ellos podían incurrir en errores. Y a cada procedimiento le organizamos una serie de errores donde el estudiante podía incurrir. Esos errores están vinculados a una dificultad específica. Por ejemplo, en el criterio de logro, realizo la solución de una ecuación cuadrática por el método geométrico. El estudiante puede incurrir en dibujar incorrectamente circunferencias y segmentos en el plano, o también puede incurrir en ubicar incorrectamente las parejas ordenadas en el plano cartesiano. No nos podemos quedar en el momento en que el estudiante incurre en errores para salir de esas limitaciones. Entonces, a cada error le dimos una ayuda o un conjunto de ayudas, porque hay errores que tienen más de una ayuda. Y la primera es: dibujen, por ejemplo, planos cartesianos en el cuaderno y ubiquen puntos de ese plano que al unirlos formen segmentos. Lo mismo, otra ayuda de ese mismo error es que expliquen cómo dibujan circunferencias en un plano cartesiano. Para que nuestra unidad didáctica no solamente se enfatice en la parte cognitiva, diseñamos unas expectativas afectivas. Dentro de esas expectativas afectivas, valoramos muchísimo la importancia del lenguaje algebraico, cómo el estudiante valora ese lenguaje para poder realizar o para poder llevar a cabo sus
ecuaciones problema. Lo mismo el incrementar el interés por conocer los diferentes métodos de solución y tener una buena distribución para trabajar individualmente o en grupo. Les voy a hablar de las tareas que realizamos para nuestra unidad didáctica. En primer lugar, aclarar el concepto de tarea. Nosotros tenemos entendido que tarea es como algo que se le manda al estudiante para que realice en la casa. De hecho, los padres de familia nos complicamos bastante en la vida a veces con eso. En nuestra maestría, el concepto de tarea es un poco diferente. Tarea es una actividad que se realiza en el estudiante para que logre cierto aprendizaje y se realiza dentro de la misma clase. Tenemos las tareas de evaluación. Este tipo de tareas, empezamos con la tarea diagnóstica, que permite evaluar los conocimientos que los estudiantes tienen antes de abordar la unidad didáctica. El examen es también una tarea de evaluación, pero se realiza al finalizar todas las demás tareas y permite evaluar el alcance de los estudiantes. Las tareas de aprendizaje van en medio de estas dos tareas de evaluación y cumplen con que son actividades que tienen un propósito de aprendizaje específico que el estudiante debe realizar. Las sesiones que realizamos para el desarrollo de toda la unidad didáctica son 14. Empezamos con una sesión inicial de 60 minutos en la cual se le da la inducción general al estudiante de qué es lo que va a realizar, qué cambios tiene esta unidad didáctica, cómo son las tareas, qué objetivos queremos lograr con ellos o nuestras metas. La tarea diagnóstica consta de 10 preguntas, tiene una duración de 60 minutos cada una de las sesiones y inicialmente una sesión de 60 minutos y una sesión de 60 minutos de realimentación. ¿Qué evalúa, por ejemplo, la tarea diagnóstica? Uno de los conocimientos previos que evalúa es operar y simplificar expresiones algebraicas con y sin paréntesis. Por ejemplo, en esta tarea se quiere cercar con una malla un corral de aves, la figura representa el plano del corral y en él se señalan las líneas divisorias. Como vemos, la imagen les da una gran idea a los estudiantes para empezar a trabajar. ¿Cuál es la pregunta que se les plantea? ¿Cuál es la expresión algebraica que representa la cantidad de malla que se requiere? El diseño global de nuestra unidad didáctica tiene dos tareas diseñadas para cada uno de los objetivos de aprendizaje. El objetivo número 1, la tarea de herencia y la tarea de invasión del carril de bicis. El objetivo número 2, la tarea fractal y la tarea caída libre. Y el objetivo número 3, la tarea Facebook y la tarea Tourmaquet. Estos objetivos, como lo dijo mi compañera, son objetivos secuenciales. De la misma tarea, las tareas que desarrollen se vuelven requisito de las tareas del siguiente objetivo. Por ejemplo, la tarea de herencia tiene que ver con una situación que se le plantea al estudiante en donde un padre tiene que dar la herencia a un hijo de unos terrenos rectangulares. El hijo tiene que, con ayuda de la organización de unas cartulinas, plantear la ecuación cuadrática que le va a dar como resultado esa área. La invasión de carril de bicis permite que el estudiante, a través de unas imágenes y una ecuación cuadrática completa que se le plantea, enuncie un enunciado verbal. En esta tarea no se le da para que desarrolle la ecuación, sino que para que enuncie un enunciado, diga un enunciado a partir de ciertas gráficas. En este caso, un bus que está dando una curva y con la llanta trasera invade el carril de bicicletas. Tiene que hallar la distancia con la cual invade esa llanta trasera. En la tarea fractal del segundo objetivo, el estudiante tiene que, a partir de una ecuación cuadrática completa que genera una familia de fractales, tiene que solucionar esa ecuación de acuerdo a la clasificación que es la ecuación y encontrar el método más adecuado de solución. En la tarea caída libre, el estudiante tiene que, a partir de un experimento que se le realiza de salir de su salón y dejar caer una piedra varias veces, calcular el tiempo y la altura a que se lanza la piedra y con base en esto solucionar la ecuación que se le da un enunciado verbal para que él plantee la ecuación. Es una ecuación incompleta y él resuelva la ecuación por determinados métodos, los métodos más adecuados. La tarea Facebook te la voy a comentar más a profundidad enseguida. Y por último, la tarea Tourmaquet del objetivo número 3 permite que también, aparte de una experimentación que el estudiante hace, lance un tejo cierta distancia en movimiento parabólico y calcule distancias a partir de una ecuación cuadrática.
Las tareas de evaluación que realizamos, en este caso el examen que se realiza al finalizar de las tareas de aprendizaje, consta de 3 tareas de evaluación o 3 ítems. Por cada objetivo de aprendizaje, el examen tiene una rúbrica para esa evaluación o está de acuerdo más bien con el sistema institucional de evaluación del colegio donde se implementó. La duración de esta tarea es 60 minutos y también tiene una sesión de realimentación de 60 minutos al finalizar. La tarea Facebook, la tarea de aprendizaje del objetivo número 3, la tarea se formula de la siguiente manera: la interacción entre personas produce ciertos vínculos de amistad. Por ejemplo, en el Facebook, si 2 personas se relacionan, generan un solo vínculo de amistad; si 3 personas se relacionan, generan 2 vínculos de amistad, y así sucesivamente. Se le da al estudiante este enunciado verbal que dice que los vínculos de amistad son la mitad de la diferencia entre el número de personas relacionadas al cuadrado con el número de personas relacionadas. Teniendo en cuenta esta información anterior, el estudiante, ¿qué debe hacer? Interactuar entre parejas primero, dialogan entre ellos simulando un chat de Facebook, y enseguida pues empiezan a dialogar de a 2, luego de a 3, hasta llegar a 7 personas. Generan la tabla de valores que les permite hallar si están dialogando entre 2, cuántos vínculos de amistad se generan entre 3, y así completan una tabla hasta 7 personas. Luego deben hallar los vínculos de amistad que generan, o hacer la generalización, es decir, la ecuación que generaron en la experimentación. Luego deben clasificar esa ecuación que acaban de plantear, y según el planteamiento que le den a la ecuación, ellos deben resolverla por el método más adecuado. Después de resolver la ecuación, entonces ellos deben cambiar las incógnitas del ejercicio y ya no calcular el número de personas, ya no calcular el número de vínculos, sino que se les da los 595 vínculos y cuántos contactos tendría esa persona en Facebook. Verifican y comparten sus respuestas con otros grupos para poder socializar. Estas tareas se vuelven tareas de aprendizaje cuando elaboramos ciertos requisitos, ciertos aportes de la tarea, conceptos o procedimientos que el estudiante debe desarrollar, y en este caso el contexto pues es un contexto social. Los elementos de la tarea también continúan con sistemas de representación. En este caso desarrollan simbólico, gráfico y tabular. La temporalidad ya la dije, 60 minutos. Los materiales y recursos que usamos: lápiz, compás, curbígrafo, calculadora, regla. El agrupamiento y las interacciones son grupos de 2 a 7 personas, donde el profesor está todo el tiempo pendiente de que los estudiantes tengan las dudas o las ayudas para realizar. Aquí está el grafo de los procedimientos que hablaba mi compañera. En esta tarea tienen 3 caminos o 3 procedimientos para resolver. Lo único que cambia pues son los métodos de solución. En este caso el método de solución es la completación de cuadrados, el método gráfico y el método geométrico. Nuestras conclusiones: esta unidad didáctica nos permitió, con base en 2 años de trabajo, poder elaborar una unidad didáctica. El proceso que desarrollamos para esta unidad didáctica tiene como importancia que el análisis didáctico puede plantear o implementar cualquier unidad que queramos. Durante esta implementación, las tareas que desarrollaron los estudiantes pensamos que pueden haber cambiado la actitud hacia las matemáticas, hacerlas más llamativas. Y por último, pues esta unidad didáctica contribuyó a los estudiantes en el proceso de enseñanza con un método no mecánico, sino un método que los distrajo, que les llamó la atención y que sobre todo relacionaron los fenómenos que ven en la vida cotidiana con cada una de las ecuaciones que ellos plantearon. Muchas gracias.